No sé si los que me veis sabéis quién es Gerard Romero, pero ¿sabéis esa mítica frase que dice el periodista "están pasando cosas"? Pues están ocurriendo. Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, a un nuevo vídeo en el que seguimos trayéndote toda la actualidad que ha ocurrido, y han pasado muchas cosas que os habíamos avisado incluso en el día de hoy que iban a pasar cosas con respecto a Andretti y a General Motors, y se ha confirmado algo muy importante. Antes de comenzar con este vídeo, os recuerdo que me dejéis en los comentarios si os gusta más este formato de vídeo que estamos realizando, que en general está gustando, así que es posible que se mantenga. Esta semana, sin lugar a dudas, se va a mantener, pero seguidme dejando en los comentarios si os gusta más o no, y os recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar. Y vamos a arrancar por qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que están ocurriendo cosas. Bueno, pues os tenemos que hablar acerca de Andretti y acerca de General Motors, porque General Motors ha confirmado que se unen a la Fórmula 1 en 2028. Se han inscrito como motoristas para entrar en 2028. Sabíamos que no lo iban a hacer con la llegada del nuevo reglamento en 2026, pero no se sabía cuándo exactamente llegarían a la Fórmula 1 porque ya estaba confirmado la unión que tienen con Andretti, y lo harán en ese 2028, 2 años después de la entrada del nuevo reglamento de motores, por lo que habrá que esperar hasta ver a Andretti junto a Cadillac hasta 2028. Lo que también se ha confirmado es que, por supuesto, Andretti va a tener otro motorista hasta que entre General Motors, hasta que entre Cadillac, pero durante todo este tiempo van a seguir teniendo una alianza que va a ser en cuanto a la parte técnica. Esto era algo que ya sabíamos, el hecho de que General Motors se introduciría más tarde y que Andretti tenía que buscarse otro socio, tenía que buscarse otro motorista. Y bueno, eso ya lo sabemos, que tenían contrato con Alpine, eso ya os lo hemos contado en el canal, un contrato que los franceses se cansaron de esperar a que la FIA les aceptase, por lo que dijeron, bueno, no renovamos más este contrato porque era periódico, tenían que ir renovándolo cada pocos meses, y dijeron, no lo vamos a renovar más hasta que no sepamos si entráis o no seguro, por lo que ese contrato finalizó. Se acabó sabiendo que sí que entraban, pero ahora mismo todavía no tienen motorista. En la partida también se ha metido Ferrari, que quieren ser su motorista, eso ya todos lo hemos contado en el canal, y lo único que se sabe seguro es que la FIA ha insistido en que por si acaso no encuentran motorista para cuando estén en Fórmula 1, ya se encargarán ellos van a tener motorista, y hay una norma que si hay un equipo que no tiene motor, el motor que tenga menos clientes está obligado a dárselo. Ahí hay varios motoristas que podrían contar con ello. Así que es una noticia muy interesante para 2028, para el futuro, esta entrada de General Motors. Hasta entonces serán ese socio técnico, que eso ya sabíamos que iba a ocurrir, porque sabemos que la intención de Andretti es entrar en 2025-2026. Todavía tienen que la FIA, la Fórmula 1 aceptárselo, tienen el ok de la FIA, pero falta el otro 50%. Pero esto era algo que ya os habíamos comentado, y encima lo ha confirmado Autosport, la información de que tanto Andretti como Cadillac, aquí os habíamos comentado que mandamases de Cadillac iban a estar presentes en Las Vegas, pero Autosport confirma que también lo van a estar del propio equipo Andretti para negociar la entrada cuanto antes de Andretti a la Fórmula 1 en 2024. Desde luego que no llegan, pero 2025 es la intención para entrar, que luego aquí muchas veces os hemos comentado que yo veo estúpido entrar en 2025, porque al año siguiente hay cambio de reglamento, pero bueno, por lo menos para ir cogiendo automatismos de Fórmula 1 y demás te puede servir. Así que esa es la intención y están ocurriendo cosas. Os dijimos que algo iba a pasar este fin de semana con relación a Andretti, con relación a General Motors. Siempre ocurre cuando vamos a Estados Unidos, así lleva pasando desde hace 3 años, porque en 2021 en el Gran Premio de Estados Unidos fue la primera vez que se empezó a hablar sobre la intención de entrar a Andretti en Fórmula 1, y desde entonces siempre son protagonistas. No iba a ser menos en este fin de semana de Las Vegas. Tenemos todavía muchas cosas que comentaros, y antes de seguir os tenemos que poner un vídeo, el cual os lo vamos a poner en esta ocasión con audio y todo, porque os vamos a enseñar el McLaren MP4 6/10, el cual condujo Ayrton Senna, el mítico coche del piloto brasileño, pilotado por su compatriota, pilotado por el piloto
Tony Kanaan en el circuito de Sonoma de Estados Unidos. Sabemos que McLaren ha estado enseñando algunos de sus coches históricos. Hemos visto al propio Lando Norris conducir un coche un pelín de años anteriores, pero el diseño es más o menos igual. Hemos visto también a Pato O'Ward pilotar el coche de Lewis Hamilton con el que ganó en 2008 y ahora tenemos este histórico McLaren que pilotó Ayrton Senna. Como tenemos hasta audio que lo ha proporcionado McLaren, os pongo el vídeo. Y cambiando de tema, nos tenemos que ir al equipo Aston Martin para hablar de unas declaraciones muy interesantes que han dado mandamases del equipo. Desde Aston Martin admiten que fue un error lo que realizaron en México y en Austin. No el hecho de las nuevas mejoras que introdujeron en Austin, sino haber llevado ni siquiera solo ahí, pero más en retrospectiva, lo que ha sido este final de temporada, el haber hecho pruebas tan públicamente. ¿Por qué? Sobre todo por el hecho de que han perdido muchos puntos, que ya comentaron hace unos días que este final de temporada van con la intención de conseguir la máxima cantidad de puntos posibles, pero creen que han perdido muchos puntos en este tramo y que han estado haciendo mucha investigación delante de las cámaras, delante de todo el mundo, y quizá eso fue un error para la percepción de lo que estaban haciendo, porque lo que se ha generado es que haya mucha gente pensando que estaban perdidos. Pero en lugar de estar perdidos, lo que insisten desde Aston Martin, tanto Mike Krack como Tom McCulloch, es que en lugar de estar perdidos, son posiblemente de los equipos que más seguro tienen dónde estaban fallando y cómo solucionar esos problemas. Esto es un problema, por ejemplo, que tiene Mercedes. Mercedes no saben todavía, a estas alturas, no saben lo que les ha fallado en Brasil, saben los problemas que han tenido, no saben el por qué. Pero es que el porqué de los problemas y cómo solucionarlos es muy complicado. Pero en el caso de Aston Martin, lo que insisten es que esos problemas que han estado teniendo a lo largo de toda esta temporada, por haber hecho ese prueba y error, que quizá fue un error mostrarlo tan públicamente, pero por haber estado haciendo ese prueba y error, ese ensayo, esa investigación, saben dónde están esos problemas. Por eso insisten en que llegaron a Brasil diciendo, porque aquí en el canal lo contamos, diciendo que un top 5 era factible en Interlagos, que traían a Brasil el monoplaza diseñado, hecho para rendir en Interlagos, con la configuración que creían que era la más idónea, aquel coche Frankenstein que ya os comentamos, ¿no? Que traía partes de Austin, partes que también las traían de México, partes de anteriormente de Qatar, y las juntaron y salió a la perfección. Entonces, eso es lo que nos comentan. Por parte de Tom McCulloch, lo que dice es: hemos introducido algunas piezas y hemos hecho algunas pruebas a lo largo de este último tiempo. Hicimos demasiado trabajo de investigación y desarrollo delante de todos vosotros, y durante los 2 últimos fines de semana de carreras, refiriéndose a Austin y a México, lo que quizá en retrospectiva no fue lo correcto, pero estamos bastante contentos de haber entendido bien la forma de desarrollar el coche, que es clave para el año que viene. Eso es lo que nos comenta Tom McCulloch, ¿no? Y luego Mike Krack insiste también diciendo: no se trata del mundo exterior, sino de nosotros mismos. Queríamos aprender todo lo posible para el año que viene, pero obviamente luego sacrificas un poco de resultados. O sea que lo que os he comentado, ambos insisten en que han perdido puntos por haber hecho esto, quizá no ha sido lo mejor haberlo hecho públicamente por el hecho de referirse a que mucha gente piensa que estaban perdidos, pero que ellos lo han hecho pensando en el próximo año y que fue lo correcto hacerlo. Estaban pensando únicamente en clave de 2024. Así que veremos si es así lo que han tenido. Esto al final hasta Bahrein del próximo año, hasta los test podríamos ya sacar alguna conclusión, pero bueno, hasta Bahrein de 2024 no sabremos con exactitud si
si lo están haciendo lo correcto. Y para finalizar, os tenemos que enseñar un gráfico de cómo son las temperaturas en el Gran Premio de Las Vegas en comparativa con el resto de los fines de semana que hemos tenido este año, porque os estamos diciendo, ¿no? Hay unas temperaturas extremas por debajo. ¿Cuánto ha sido estas temperaturas? Pues fijaros en este gráfico que estamos viendo aquí, que aquí estamos pudiendo ver todas las temperaturas a lo largo del año en grados Celsius. Fijaros que Qatar, que fue la carrera más calurosa, un infierno, ¿no? Que los pilotos sufrieron muchísimo, realmente no se distancia tanto de, por ejemplo, Texas, no se distancia tanto de Japón, no se distancia tanto de México, no se distancia tanto tampoco de Brasil. Pero ahora llegas a Las Vegas, que es ese puntito que estáis viendo ahí azul, y fijaros el frío que hace. La carrera más fría que hayamos tenido en toda la temporada hasta ahora era Azerbaiyán. Quizá también podríamos discutir de que realmente Países Bajos también fue baja, pero realmente la más baja hasta ahora había sido Azerbaiyán, si lo estáis viendo, y tampoco es una diferencia sustancialmente grande. Todas las carreras europeas fueron frías, pero cuando hablamos de frío, hablamos de superiores a los 20 grados. Recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de España, que fueron unas temperaturas muy diferentes a lo habitual, porque en España suelen rondar los 30 grados, también como son las carreras más calurosas, como es por ejemplo Arabia Saudí, como es el ejemplo de Miami, Qatar, por supuesto, pues suele rondar esos grados, pero fue una carrera muy fría y que se habló de que las perjudicó mucho el fin de semana, como lo tenían planeado por eso. Pero está en la línea de las carreras europeas. Fijaros que todas superan esos 20 grados y Las Vegas está por debajo de los 10, porque se esperan temperaturas más bajas de los 10 en temperatura ambiente. En temperatura de la pista ya os la contamos, que el domingo para la carrera va a haber 12 grados, para los libres 1, que es la sesión más calurosa, 15 grados, y así sucesivamente va a ir variando un poco. Pero en ambiente es aún mucho más frío. Se espera que en el ambiente ahora mismo en Las Vegas, durante el día, va a rondar los 20 grados, como nos ponía en el gráfico que estábamos viendo. Pero las temperaturas en un desierto de día pueden ser muy extremas y hay mucha humedad también, es un calor muy cansado, pero por la noche también son así, pero a la inversa. Entonces es el problema de Las Vegas. Ross Brown ya contó, por ejemplo, que en la Fórmula 1 no tuvieron en cuenta esa variable, entonces es algo que no habían tenido en cuenta, pero es algo que al final no nos queda otra que vamos a tener que vivir con ello. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre cualquier tema de lo que hemos hablado y sobre el formato. Ya hoy es el último día que os lo voy a preguntar al respecto sobre el formato, no os preocupéis. Esta semana seguiremos haciéndolo y valoraremos. La verdad que ha calado bastante bien, así que es posible que se mantenga, pero sacaremos también nuestra propia valoración sobre ello. Habiendo dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.